Dicen que entre broma y broma, la verdad se asoma. Pero a veces, lo que se asoma no es la verdad, sino la tragedia. Una risa puede convertirse en un grito de terror en solo un segundo. Y un juego inocente puede desatar una pesadilla de la que no hay despertar. Hoy te contaré 3 historias reales, que empezaron como una simple broma, pero terminaron de la peor manera posible. Prepárate, porque después de esto pensarás 2 veces antes de hacer una broma. La primera historia nos lleva a un pequeño pueblo en Ohio en el año 2014. Daniel, un joven de 16 años, y sus amigos tenían una tradición un tanto extraña para Halloween. En lugar de pedir dulces, se dedicaban a hacer bromas pesadas. Ese año, decidieron llevarlo a otro nivel. El plan era simple a uno de ellos. Jessica se haría pasar por una víctima de un ataque, cubierta de sangre falsa, tirada al lado de la carretera. Daniel y los otros se esconderían cerca, grabando las reacciones de los conductores que pasaran. La idea era subir el video a internet y volverse virales. La noche del 30 de octubre, todo estaba listo. Jessica se acostó en la cuneta, con su disfraz y la sangre de utilería esparcida por todas partes. El primer coche que pasó redujo la velocidad, pero siguió de largo, probablemente asustado. El segundo, sin embargo, se detuvo bruscamente. De él bajó un hombre de mediana edad, visiblemente alterado. Corrió hacia Jessica gritando si estaba bien. Daniel y sus amigos no podían contener la risa mientras grababan, pero la risa se congeló en sus gargantas cuando vieron al hombre sacar su teléfono, no para llamar a una ambulancia, sino para tomar fotos del cuerpo de Jessica, sonriendo. Luego se arrodilló y con una calma aterradora le susurró algo al oído. Jessica se levantó de un salto, gritando que era una broma. El hombre no se inmutó. Simplemente la miró, sonrió de nuevo y le dijo: lo sé, yo también estoy bromeando. Se subió a su coche y se fue, dejando a los adolescentes paralizados por el miedo. Nunca supieron quién era ese hombre, ni qué le susurró a Jessica. Ella jamás quiso volver a hablar del tema, pero sus amigos cuentan que desde esa noche no volvió a ser la misma. Duerme con la luz encendida y a veces se despierta gritando. ¿Qué clase de persona reacciona así? ¿Era solo un bromista con un humor muy negro? ¿O se toparon con algo mucho más siniestro? La policía investigó las placas del auto, pero resultaron ser falsas. El hombre se desvaneció, como un fantasma en la noche, dejando tras de sí una pregunta que atormenta a Daniel y sus amigos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran revelado que era una broma? Nuestra segunda historia es aún más oscura y nos traslada a los inicios de Internet, a un foro de leyendas urbanas. Corría el año 2005. Anun, usuario anónimo, bajo el seudónimo de El Titiritero, comenzó a publicar una serie de historias de terror interactivas. Proponía retos a los otros usuarios. El primero era sencillo: mirar tu reflejo en un espejo a oscuras durante 1 minuto. Cosas simples que generaban algo de miedo, pero nada más. Los usuarios participaban, contaban sus experiencias y el foro se hizo muy popular. Pero el titiritero fue escalando los retos. Empezó a pedir cosas más extrañas, como dejar una ventana abierta durante la noche o grabar los sonidos de tu casa mientras dormías. Un día, lanzó el reto definitivo. Lo llamó el juego del eco. Las instrucciones eran crípticas. Decían que debías ir al lugar más solitario que conocieras a las 3 de la madrugada y susurrar un secreto que nunca le hubieras contado a nadie. Después, debías esperar en silencio. Si escuchabas un eco de tu secreto, significaba que el juego había comenzado. Un joven llamado Kevin, fascinado por el misterio, decidió hacerlo. Era un bromista y pensó que sería divertido grabar la experiencia y luego inventarse una historia aterradora para el foro. Fue a un viejo puente abandonado, a las afueras de su ciudad. Encendió su cámara y con voz burlona susurró un secreto falso sobre haber copiado en un examen. Esperó en el silencio. Era absoluto. Decepcionado, estaba a punto de irse cuando escuchó algo. No era un eco, era otra voz. Un susurro que venía de la oscuridad bajo el puente. La voz repitió su secreto, pero con un detalle que él no había mencionado: el nombre exacto del profesor al que le había copiado. Kevin sintió un terror helado recorrer su cuerpo. Ese detalle era imposible que alguien lo supiera. Corrió despavorido hasta su coche y se fue de allí a toda velocidad. Al día siguiente, intentó convencerse de que todo había sido su imaginación, pero por la noche recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: el juego del eco. El cuerpo del mensaje solo contenía una frase: ahora me toca a mí contar un secreto. Y debajo, una foto adjunta. Era una foto de Kevin, durmiendo en su propia cama, tomada desde la esquina de su habitación.
esa misma noche. Kevin denunció el hecho a la policía, pero no pudieron rastrear al titiritero. El foro fue cerrado. Kevin se mudó de ciudad, cambió su número y eliminó todas sus redes sociales. La broma que quería gastar se convirtió en la prueba de que alguien o algo lo estaba observando y conocía sus secretos más profundos. La última historia es quizás la más trágica de todas, porque la broma, en un principio, ni siquiera parecía una broma. Sucedió en un edificio de apartamentos en Chicago. Un grupo de amigos universitarios, para celebrar su graduación, decidió organizar un juego de escape casero para su amigo, Mark. Decoraron todo el apartamento con pistas, acertijos y candados. La temática era un thriller psicológico. Mark despertaba solo en el apartamento y tenía 1 hora para escapar antes de que un supuesto asesino llegara. Sus amigos estarían monitoreando todo desde el apartamento de enfrente a través de una cámara que habían instalado. La broma final era que el asesino sería uno de ellos, disfrazado, para darle el susto de su vida justo al final. El juego comenzó. Mark se lo tomó con mucho entusiasmo, resolviendo los acertijos uno por uno. Sus amigos reían mientras lo veían luchar con un candado o frustrarse con una pista. Todo iba según el plan. Faltaban 10 minutos para que terminara el tiempo, cuando la cámara que habían instalado de repente se apagó. Pensaron que era un fallo técnico, una batería agotada. Intentaron llamar a Mark a su móvil, pero no contestaba. Preocupados, decidieron cruzar para terminar el juego. Al llegar a la puerta la encontraron cerrada con llave desde adentro, lo cual era extraño, porque se suponía que Mark debía abrirla como parte del juego. Empezaron a golpear y a gritar su nombre, pero no hubo respuesta. La preocupación se convirtió en pánico. Uno de ellos logró forzar la cerradura. Lo que encontraron adentro los marcó para siempre. El apartamento estaba destrozado. Muebles volcados, cosas rotas por el suelo y ni rastro de Mark. Solo había una nota pegada en la pared, escrita con una caligrafía que no reconocieron. Decían: gracias por la invitación. Me divertí mucho, Ann, pero su amigo no era muy bueno jugando. Ahora jugará conmigo. Nunca más volvieron a ver a Mark. La policía investigó el caso como un posible secuestro, pero no encontraron ninguna pista, ninguna demanda de rescate, nada. La única evidencia era esa nota y el testimonio de sus amigos. ¿Fue una terrible coincidencia? ¿Un verdadero criminal se infiltró en su juego aprovechando la situación? ¿O la broma que planearon despertó algo que nunca debieron haber molestado? 3 bromas, 3 finales terribles, juegos que se salieron de control y se convirtieron en pesadillas reales. Estas historias nos recuerdan que hay puertas que es mejor no abrir y juegos que es mejor no jugar. Porque a veces, cuando juegas con el miedo decide jugar contigo. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia similar? ¿Alguna vez una broma te ha hecho sentir verdadero terror? Déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. No olvides suscribirte para más historias que te quitarán el sueño. ¡Hasta la próxima!